A la hora de dibujar el cuerpo humano es importante comprender los músculos de los que está compuesto. Hemos estado estudiando los músculos de la cabeza y los músculos del torso. Ahora vamos a dedicarnos a estudiar los músculos de las extremidades. Y vamos a comenzar con las extremidades inferiores. Vamos a hablar del muslo. ¿Cuáles son los músculos de que se compone el muslo? Por la parte frontal, el muslo se compone del tensor fascial lata, del pectíneo, del cuádriceps. Se compone también de los tres abductores, del sartorio y del vasto externo. Vamos a ver uno por uno estos músculos para irlos conociendo y comprendiendo dónde están. Los músculos del muslo frontal son el cuádriceps femoral, que es el más voluminoso, se denomina cuádriceps debido a que tiene 4 cabezas musculares. Se encuentra en la cara anterior del fémur y está compuesto por el músculo recto femoral o recto anterior, el vasto medial o vasto interno, el vasto lateral o vasto externo y el vasto intermedio o crural. Os aconsejo que vayáis tomando apuntes de estos músculos, de estos nombres, que comprendáis dónde están y si los podéis ir dibujando a la par, mejor para poderlos memorizar. El músculo sartorio es el músculo más largo y fusiforme del organismo. Se origina en la espina ilíaca anterosuperior. Desde ahí toma una trayectoria curvilínea. Se inserta en la cara interna del platillo tibial interno. Su trayectoria final tiene forma de gancho o anzuelo y su tendón, junto con los de los músculos recto interno y semitendinoso, forman la pata de ganso superficial. En la parte posterior del muslo se encuentran el glúteo y los músculos isquiotibiales, que son el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Los músculos de las piernas son el plopíteo, el músculo flexor largo de los dedos, el tibial posterior, el tríceps sural, que son los gemelos internos y gemelo externo, el plantar delgado y el flexor largo del dedo gordo. Hemos analizado aquí los músculos de las extremidades inferiores, sabemos los nombres, sabemos dónde están, ahora debemos comprender cómo aplicarlos a las figuras cuando nosotros hagamos una figura humana de memoria. Y ahora vamos a analizar los músculos de las extremidades superiores. Los músculos del brazo que a nosotros nos interesa descubrir y conocer son muy pocos, son simplemente los externos, son el deltoides, el bíceps, el tríceps, el vasto externo, el braquial, el bracorradial, los flexores y extensores de la mano, solamente esos, que son los que observamos al dibujar una figura. Hemos visto ya todos los músculos del cuerpo, todos los músculos que son necesarios para que nosotros podamos hacer nuestras composiciones con figuras humanas, y ahora lo que nos falta es simplemente saber cómo dibujarlos. Vosotros habéis estado haciendo vuestros apuntes y yo os voy a enseñar también de una forma sencilla cómo presentar estos músculos y aprenderlos de una sencilla manera para que podáis después practicarlo. Si lo difícil de estas cosas es visualizarlo. Una vez que uno los visualiza, aunque no te sepas el nombre, ya sabes qué es lo que hay ahí y lo puedes representar tranquilamente y de memoria. El sentido de todas estas clases es que aprendáis a poder expresaros de una manera independiente, de memoria, sin tener que necesitar de fotografías o de modelos, porque los antiguos lo hacían así. Y si los antiguos lo hacían así, nosotros que tenemos más recursos, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacerlo igual? Luego vamos a empezar
a aprender cómo representarlos. Los grandes artistas generalmente son grandes simplificadores también. Os he contado que para poder dibujar tenemos que encajar. Encajar es transformar las cosas en cajas. Cuando hacemos el brazo tenemos que simplificarlo también. Os he explicado que para hacer el torso tenemos que hacer un rectángulo, debajo del rectángulo un trapecio invertido, después un trapecio vertical y finalmente un cuadrado. Y con eso construimos el torso. Vamos a construir el brazo también de una forma sencilla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para el brazo? Un pequeño círculo arriba, debajo de ese círculo hacemos un prisma, un cilindro, el cilindro es para esa parte del brazo y después hacemos simplemente un cono sencillo. Y de esta forma tenemos el brazo ya estructurado. ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos el deltoides. El deltoides es un músculo que se inserta entre el bíceps, que estaría delante, y el tríceps, que estaría detrás. Esos son los dos músculos que se notan a la hora de ver el brazo. Después tenemos aquí una inflamación del brazo. Esa inflamación es el músculo más grueso que tenemos en el brazo, que se llama bracorradial. Ese bracorradial va a ser el más intenso, el más grueso, y debajo de ese bracorradial existen otros músculos que son casi tendones, que son flexores, extensores de los dedos, extensores de la mano. De esta manera tenemos el brazo construido. Habéis visto lo fácil que es hacer un brazo. Es un brazo de lado, de frente podríamos hacerlo similar. Hacemos también, aquí lo tenemos dibujado de frente. Aquí tenemos el deltoides, tenemos el pectoral que se une bajo el deltoides, tenemos el bíceps. Bíceps son dos músculos, bíceps braquial hacia un lado, bíceps braquial hacia el otro, el tríceps que aparecería por detrás. Y aquí tenemos también el bracorradial, que es ese músculo grueso que os digo, es el más notorio, y el palmar, los flexores, extensores de los dedos que tenemos acá. De esa manera podemos hacer los músculos del brazo de una forma muy sencilla. Vamos a ir ahora a ver cómo son los músculos de las piernas. Para hacer el muslo de una forma sencilla y simple vamos a dibujar dos lágrimas. Una lágrima hacia abajo con esta forma y otra lágrima abierta hacia arriba con esa forma. En el centro de esta lágrima hacia arriba vamos a dividirlo en 4. Aquí tenemos la división hecha ya en 1, 2, 3, 4 porciones. La primera porción es para el músculo psoasiliaco. El psoasiliaco está ahí arriba del muslo. Después tenemos el pectíneo, que es el segundo, el abductor, que es el tercero, y el recto interno, que es el cuarto. En esta línea de la lágrima nos viene el sartorio, que es el músculo largo y que cruza el muslo. Y enfrente tenemos el recto anterior y el vasto exterior. Esos son los músculos que vemos en el muslo. De esta manera es muy sencilla. Si os lo aprendéis de memoria, lo practicáis una y otra vez, veréis que después de 3 o 4 dibujos que hagáis, sabéis cómo dibujar el muslo de frente. La parte posterior del muslo la podemos crear de esta forma, haciendo una especie de cucharón, y después de ese cucharón buscamos 3 franjas verticales. Este cucharón sería el glúteo. Después del glúteo tenemos el bíceps crural, después el semitendinoso y el semimembranoso. Esos son los músculos más notorios de la parte de atrás del muslo. Como os digo, estas cosas hay que repetirlas, hay que dibujarlas una y otra vez, aprendérselas de memoria y poder representar figuras humanas con este tipo de simpleza. Y después, claro, si queréis ahondar un poquito más en dónde está cada músculo, podéis hacer el estudio anatómico y completarlo con ello. Simplificar la pierna también es un tema bastante sencillo. Hacemos una línea, esta curva corresponde a la rodilla. Esta misma línea que tenemos recta la vamos a curvar un poco y esa curva va a ser nuestra tibia. A la derecha de la tibia vamos a tener el gemelo. El gemelo es ese músculo que sale, que predomina por la parte de atrás de la pierna. Después del gemelo tenemos aquí otro músculo más pequeño que se llama el soleo. Y a la derecha de la tibia vamos a hacerle una curva también con la misma forma de la pierna, y en esa curva vamos a hacerle el peroneo largo,
el peroneo corto, que saldría aquí, peroneo corto, y en el centro lo que nos queda es el tibial. El tibial es este músculo central, el tibial, peroneo largo, peroneo corto, el gemelo y el sóleo. Y de esa forma tenemos la construcción de la pierna frontal. Y la parte posterior de la pierna es aún mucho más sencillo. Tenemos los gemelos, los dos gemelos, este nervio que es un plantar, y el sóleo interno y el sóleo externo. Y no hay más. De esa forma podemos graficar la pierna por detrás. Y lógicamente, si esta pierna estuviese vista del lado, tendríamos una forma más o menos parecida a eso que vemos ahí. Aquí estaría el gemelo, el sóleo, el tibial, y con eso tenemos la pierna comprendida. Luego os pido que hagáis el máximo de ejercicios que podáis para poder aprender los músculos, porque en la comprensión básica de los músculos se basa el hecho de que después sepáis proporcionar bien la figura humana. Generalmente lo más pequeño es lo más complejo de comprender, por eso que os voy a dejar unas fotos sobre los compuestos de la mano y de los pies para que los observéis, pero es mejor que dibujéis las manos y los pies tal y como la veis, sin preocuparse mucho de la cantidad de contenido que tienen dentro. Aquí os muestro algunos de los ejercicios de anatomía que hice cuando estaba en la escuela. Observen la elegancia de los movimientos de la anatomía de un caballo, igual que los movimientos de la anatomía del jinete. Es decir, si observamos la figura humana en su conjunto, nos admiramos de la belleza de sus movimientos, del equilibrio de sus diferencias y de todos esos aspectos que en ocasiones solamente los artistas lo notan y solamente unos pocos los pueden representar de una forma fidedigna en un cuadro o en una pintura o en un dibujo. Y aquí termina la clase de hoy. Espero que haya sido amena, que os haya sido de interés y que os sirva para poder comprender mejor la figura humana. Lo que hemos estudiado hasta ahora es muy importante conocerlo, pero es más importante realizarlo. Yo os invito a las clases presenciales, a las clases online que tenemos de forma particular y personalizada, para que estas cosas vayan siendo mucho más profundizadas y mucho mejor comprendidas y más analizadas todavía. Así es que os dejo. Muchas gracias y os veo en la próxima clase. Bueno, hasta aquí llegamos. ¿Cómo fue la clase? ¿Cómo son tus clases? Tus clases son magistrales. Me explico. Por internet hay cientos y cientos de cursos en que distintos profesores te enseñan a dibujar o a pintar. Y sí, satisfacen tus inquietudes del arte cuando lo ves como una actividad de ocio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero cuando lo quieres subir de nivel y ver el arte como una actividad emocional y vivirlo, ahí no sirven los profesores ni la mayoría de cursos. Ahí necesitas un maestro.
Por eso tus clases son magistrales.